A veces miro a nosotros los cubanos y me recuerda el Edén, el momento en el que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Sí, el cubano, quizás no te has dado cuenta, pero los cubanos estamos esparcidos por todo el mundo. Hemos llegado a todas las naciones. El cubano ha emigrado a cuanto lugar hay. Y una de las cosas que ocurre en nuestra vida es, si no nos hemos dado cuenta, los que hemos emigrado a otros países extranjeros y ahora nos cuesta un trabajo aprender el idioma de ellos, nos cuesta trabajo todo, comunicarnos con ellos, entenderles y que nos entiendan. Es algo tan difícil de lograr y todos nos preguntamos quizás, qué bueno sería si todos habláramos el mismo idioma, si todos pudiéramos comunicarnos de tal manera que nos entendiéramos. Pero esto, ¿saben?, ocurrió hace muchos años atrás. Sí, en el principio, la Biblia dice, en Génesis capítulo 10, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y esto era algo sencillo, todos los hombres podían hablar. De hecho, se pusieron de acuerdo en ese momento para hacer una torre y ponerse un nombre por si acaso fueran esparcidos por toda la tierra. ¿Y saben qué ocurrió? Tuvo un inicio el hecho de que alrededor del mundo todas las naciones pudieran tener un idioma diferente. Aunque el comienzo no fue así, hubo un inicio para que eso ocurriera. Y el inicio es en Dios. Dios mismo dice que descendió allí y vio que el pueblo era uno y todos estos tenían un solo lenguaje. Y habían comenzado una obra y nada les haría desistir de lo que habían pensado hacer. Y se habían rebelado contra Dios. Entonces dijo Dios: ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto llamó el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció por sobre la faz de toda la tierra. Dios confundió las lenguas en el pasado. Y ahora nos encontramos nosotros en diferentes naciones teniendo la dificultad de comunicarnos. Hay personas que han tenido la capacidad, después de haberse inscrito en una escuela, en una universidad, han pasado quizás algún tipo de clases también, ¿por qué no? Otros forzadamente han ido con el tiempo aprendiendo y hay algunos que no, que les es muy difícil. Llegaron viejos y se han tenido que ocupar de solamente trabajar. Pero hemos estado hablando durante estos días de la experiencia que ocurrió también en el libro de los Hechos de los Apóstoles. La intención de Dios desde el comienzo es que el hombre llenara la tierra y pudiera señorear sobre todo, los peces del mar, las aves de los cielos y toda la tierra. Señorear y sojuzgar la tierra. El hombre debía también cuidar de la tierra, pero el hombre no cuida nada. Ahora, sucede que después de esa experiencia de Babel, Dios, a través de la historia, fue escogiendo a hombres y mujeres para que hicieran una labor, y era bendecir a las naciones de la tierra, especialmente a Abraham. La promesa de Abraham fue: bendeciré en ti a todas las familias de la tierra. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios tiene el deseo de extender su bendición a todas las familias de la tierra. Lo hizo por medio del pueblo judío, aunque ellos erraron en algo. Cuando llegó Jesús, y todos los profetas habían anunciado que Jesús llegaría en un momento en la historia en el que haría algo a favor de toda la humanidad. Y sucedió que mientras Jesús desarrolló su ministerio, él pudo recordarles que todos los profetas habían hablado acerca de él y de su ministerio. Cuando Jesús murió y resucitó, se presentó a los discípulos que él había antes preparado y les había dado una promesa diciendo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos
en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder que habían de recibir era para ser testigos. ¿Y cómo es que tú y yo podemos ser testigos de alguien? ¿A través de qué? Del mismo modo que Dios confundió las lenguas en Babel, en Pentecostés ocurrió algo diferente. Sucedió que aquel grupo de personas que hablaban un solo idioma, o dos o tres idiomas, vieron a un grupo de personas que llegaron de diferentes naciones y les hablaron, después de haber recibido el Espíritu Santo, en otras lenguas, mados, pertas, elamitas, Mesopotamia. Habían 12 idiomas diferentes. Todos los que escucharon a estos que hablaban decían, pero no son estos varones galileos. ¿Cómo les oímos hablar en nuestra propia lengua o idioma, en la lengua que hemos nacido? Las maravillas de Dios. Sí. Cuando tú y yo podemos describir la maravilla de Dios, pues evidentemente necesitamos poder comunicarlo con un idioma o lengua que sea claramente entendible. Es algo que puede entenderse. El idioma tiene significado. Dios escoge el idioma para poder comunicar a las personas en cualquier lugar del mundo, en su propio idioma o en su propia lengua, las maravillas de Dios. El Evangelio de Jesucristo es la maravilla que tenemos para anunciarle a un mundo que necesita conocer del Salvador. Ahora bien, eso ocurrió en Pentecostés y hemos ido estudiando y hemos ido viendo a través de la Biblia que en el momento que los que estaban escuchando la palabra de Dios y Dios mismo, por medio de la obra de su Espíritu Santo, desciende del cielo, repartiendo lenguas como de fuego, y los que estaban allí pudieron ver ese evento precioso, maravilloso, de gente testificando y anunciando las maravillas de Dios en su otra lengua, en la lengua en la que ellos habían nacido, cosa que era difícil, ¿verdad? Cuán difícil nos es a los cubanos aprender un idioma extranjero. Tengo amigos en Canadá que no saben el inglés y tienen que hablar francés, porque en Quebec hablan el francés. Tengo amigos en Estados Unidos que no sabemos ni decir yes. Y tengo amigos en diferentes países donde hay dificultades para comunicarse. Tengo una hermana en Alemania, tengo otra hermana en España y tengo amistades en diferentes países del mundo. A todos nos cuesta aprender un idioma diferente. Qué maravilloso fue lo ocurrido en Pentecostés. Ahora, después de eso encontramos que uno de los discípulos, Pedro, llega a otro lugar y se encuentra entonces en un evento donde habían personas que eran de otra lengua. En este caso eran gentiles, no hablaban el idioma de ellos. Y mientras el Espíritu Santo se derrama sobre ellos, ahora entonces les escuchan y se quedan sorprendidos de que estas personas ahora hablaban en otras lenguas, hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Y qué ustedes creen que era hablar en lengua? Lo que les sorprendía a aquellas personas es que ahora eran gentiles hablando en la lengua de los hebreos. Y sí, literalmente lenguas o idiomas, pero que se entienden. No es la evidencia del Espíritu Santo en la vida de una persona decir una sarta de disparates que no se entienden. Dios no obra así. Conozco personas que han sido capaces de engañar a montones diciendo un montón de disparates y de balbuceos estáticos que son simplemente repeticiones, la aprenden de memoria. Los lenguajes y los idiomas, todos tienen interpretación. Y si en algún momento pudiese existir para alguien un idioma extraño, pues por supuesto, extraño viene de que hay algo que tú no entiendes. Los extranjeros hablan idiomas extraños para nosotros. O nosotros podemos hablar idiomas extraños para los extranjeros. Y esto no es extrañarnos, necesitamos intérpretes o traductores para que nosotros podamos entender. El propósito de Dios es que las personas entiendan lo que Dios dice. Si alguien viene hablando a nosotros en un idioma extraño, necesitamos de un intérprete o de un traductor. Lo maravilloso que ocurría en el momento que el Espíritu Santo descendía sobre alguien y era la evidencia
de que se cumplía la promesa de Jesucristo, de que todos los que creyeran en Él recibirían el Espíritu Santo, iban a ser bautizados con el Espíritu Santo que Dios había prometido. Lo anunció Juan el Bautista y Jesús lo cumplió. Y lo ha estado cumpliendo a través de toda la historia de la humanidad. Después de que la iglesia comenzara a crecerse y a extenderse por el mundo, fue ahí que entonces los cristianos pudieron ver que a través de sus ministerios, personas en diferentes naciones ahora podían entender y recibir el testimonio de la iglesia, que estaba anunciando la palabra de Dios y las profecías que estaban escritas. Sí, tú y yo podemos mirar y podemos testificar acerca de las maravillas de Dios. Ahora bien, cuando tú y yo miramos con respecto al ministerio de los profetas del Antiguo Testamento, todas las profecías que fueron anunciadas, que fueron estas escritas por medio de esos que fueron inspirados por el Espíritu Santo, fueron las profecías que Jesús usó para hablar acerca del cumplimiento de cada una de ellas en su persona. Ahora, cuando Jesús habló acerca de Juan el Bautista como el último de los profetas, y después inspiró a personas a los que llamó para que fuesen sus apóstoles, y comenzaron el ministerio que les encargó, ser testigos suyos. Claro que la iglesia profetiza, claro que la iglesia anuncia y comparte las profecías que Dios nos ha dado. Y las doctrinas de los apóstoles, que fueron las cosas que Jesús encargó a los discípulos que enseñaran, iban a ser discípulos enseñándoles a que guardaran todas las cosas que Jesús nos ha mandado. Esas cosas que Jesús nos ha mandado fueron las enseñanzas que los discípulos nos han legado a través de los libros del Nuevo Testamento. Y cuando la iglesia hoy anuncia o profetiza la palabra de Dios, es esta la palabra que tú y yo debemos anunciar y profetizar. No hay otra. Jesús mismo, en su ministerio, enseñó a las personas que en los postreros tiempos, como mismo hubo falsos profetas en el Antiguo Testamento, así habría falsos profetas y falsos maestros que apartarían o engañarían, si fuera posible aún, a los escogidos. La única manera de ser engañado es que alguien que tenga en sus manos la Biblia no la lea, no la estudie, no la escudriñe y no sepa que Dios en su palabra nos ha revelado que el sello de nosotros como cristianos es que Él ha puesto en nosotros, en el momento de haber creído, su Espíritu en nosotros. Ahora, no son los dones del Espíritu, sino los frutos del Espíritu en nosotros los que han de mostrar a las personas la evidencia de que hemos nosotros no solamente creído, sino que hemos sido sellados y que hoy tenemos una nueva vida, la vida eterna que Jesús ha ofrecido a todos aquellos que hemos creído. Y como quizás en el estudio, o como quieran llamarle, el momento en el que compartí con ustedes, los que me escuchan, este último momento en el que un judío, Apolos, un hombre elocuente, poderoso en palabra, dedicado a la enseñanza de las Escrituras, fue apartado a un lugar y le mostraron el camino de Dios, y luego él entró y comenzó a testificar por medio de las Escrituras y de las profecías de la palabra de Dios que Jesús era el Cristo. Después Pablo se presenta entonces a otros que eran supuestamente discípulos y les pregunta: ¿y ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos: no, ni hemos oído hablar del Espíritu Santo. Juan el Bautista les había bautizado para arrepentimiento, pero él anunció que vendría alguien que os bautizaría con el Espíritu Santo y fuego. Fue en el momento de haber oído sobre esto que ellos creyeron y fueron bautizados. Mientras Pablo estaba allí ministrando a ellos, el Espíritu Santo descendió y comenzaron entonces ¿a qué? A hablar en otras lenguas. A hablar en lenguas y a profetizar. ¿Y qué hablaban? ¿Qué hace una persona cuando es bautizada por el Espíritu Santo y cuando ha creído en Jesús? Pues evidentemente tendrá oportunidad de salir y de anunciar y de ser testigos. ¿De quién? De Jesucristo. Ahora, nosotros tenemos en nuestras manos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en prestar atención como una antorcha que alumbra en lugar oscuro
Esta es la palabra que tú y yo debemos proclamar y debemos anunciar y debemos testificar. No sé a cuántos de ustedes les ha ocurrido, pero yo he estado en lugares donde hay personas que me han preguntado siempre, ¿y tú hablas en lenguas? La pregunta de Pablo no fue si hablaban en lenguas. La pregunta de Pablo fue, ¿ustedes creyeron y recibieron el Espíritu Santo? Sí, porque cuando una persona cree de veras en Jesús, ese momento en el que quizás muchas personas todavía no han meditado lo que ha ocurrido realmente en su vida, en el momento de haber creído en Jesús, Dios dice, cuando oímos el Evangelio de nuestra salvación y creímos en Él, Dios nos dio y nos selló con su Espíritu Santo. Nos bautizó con su Espíritu Santo. Todos los que hemos creído en Jesús y que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, somos parte de este pueblo que es la iglesia. Y eso es lo que los discípulos, Pablo, Bernabé y los apóstoles decían, vamos a confirmar a los hermanos en la fe. Era necesario saber si en verdad los que habían creído eran personas que habían sido bautizadas con el Espíritu Santo y ahora eran parte de esta iglesia, no solamente visible, de una iglesia que proclama el Evangelio de Jesús, que vive conforme a los valores de Jesús. Y es necesario que tú y yo nos preguntemos si es verdad que hemos creído. ¿Saben? Una de las cosas que Jesús hizo fue, en su ministerio lo dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y harán señales y prodigios y maravillas. Si fuere posible, engañarán aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, mirad que no le creáis. Si viniera alguno y os dijere, mirad, el Cristo está en el desierto, no le creáis. O si le dijeren, mirad, está en el aposento, no le creáis. Y yo te pregunto, ¿a cuántas personas realmente has oído decir que hoy han visto a Jesús tanto en el desierto, como en los montes, como en su aposento? Yo he visto a líderes populares muy mencionados, muchos de ellos hoy no están, ya han partido a la eternidad. Y ellos han testificado públicamente, están grabaciones y eventos en donde millones de personas han escuchado alrededor del mundo las cosas que ellos decían. Yo te pregunto si en verdad, quiero que pienses, si ahora te viene a la mente alguien que tiene cierta reputación de haber sido un hombre lleno del Espíritu Santo y del poder de Dios y de la unción y todo un sinnúmero de cosas de lo que ellos presumían públicamente y de la comunión íntima que tenían con Dios, que era capaz de que el Señor mismo apareciera en su habitación sosteniéndole en sus manos y diciéndole, he aquí estoy para que sepas que el Cristo en el que tú crees vive. Así he visto a muchas personas. No menciono sus nombres porque sería algo desagradable ahora mismo. Pero si tú has visto a alguien en esa condición, diciendo estas cosas en el pasado, o en el presente o lo hacen en el futuro, sepan pues que Jesús y los apóstoles dijeron, si viniere alguien y os dijera, Jesús está en el aposento, no le creáis. Si le dijera, está en el desierto, a donde muchas personas hoy van y se apartan, o está en los montes, o está en los cementerios, o está en el lugar donde quieran irse, Jesucristo le dijo a uno de sus discípulos, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y cuando Pablo y los demás apóstoles escriben, también hablan de esa experiencia, en quien creemos sin haberle visto. No necesitamos ver al Señor ahora, en este presente. En este presente tenemos que ir a anunciarlo, porque vendrá el día cuando todo ojo le verá. Hasta que Jesús no vuelva nuevamente por la iglesia, nadie va a ver a Jesús. Posiblemente hayan visto espíritus que no son el Espíritu del Señor. Porque de hecho la Biblia lo dice, aún sus ministros, dice, se disfrazan de ángeles de luz. Y está hablando literalmente del espíritu del mismo demonio. Lo que ocurre es que necesitamos examinar y poder discernir en quién hemos creído. Si hemos creído en Jesús, el que ha dispuesto que a través de los idiomas o lenguas las personas puedan comunicar y mostrar a través de el
entendimiento, las maravillas de Dios, el glorioso evangelio de Jesucristo. O tú y yo estaremos dispuestos simplemente a prestar atención a alguien que viene diciéndote un disparate sin ningún tipo de sentido, y no solamente que fuese una lengua desconocida para ti. Porque si viene un hermano que te habla en otro idioma porque viene de otro país, no hay ningún problema. Pero si viene un hermano que presume de hablarte en alguna lengua extraña, te sugiero que lo valores. Piensa en esto. Extraña. Todo lo que para Dios fue extraño fue algo desagradable. Un fuego extraño, una adoración extraña y una lengua extraña proceden de algo extraño que el pueblo de Dios debe analizar y examinar. Sí. No te dejes mover, no te dejes tampoco empujar a creer algo. Debes analizarlo todo a la luz de la Escritura y examinar los espíritus somos de Dios. Esta es una de las cosas que me quedé pensando ayer mientras pensaba en lo que los que escucharían lo que compartía pueden llegar a pensar. Y recuerda, es Dios quien pretende que tú y yo podamos entender todas las cosas que Él nos ha revelado. Y por supuesto, Dios escogió que la iglesia fuera desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, compartiendo y testificando el evangelio de Jesucristo en cualquier idioma o lengua. Esta es una de las evidencias de que el poder de Dios está en nosotros como pueblo sirio. Si alguien más viene a preguntarte si tú hablas en lenguas extrañas, piensa en algún momento si lo que tú debes responder se conforma a las sanas palabras que Jesús ha traído a tu vida por medio de la palabra que tú tienes en tus manos, la palabra de Dios, sí, las Sagradas Escrituras. Dios te bendiga, amado hermano mío. Espero que esto que estamos compartiendo, si en algún momento te dispones a enviarme un mensaje, me gustaría poder dialogar o discutir sobre estos temas que he compartido. Dios les bendiga mucho.